¿Qué preguntas te van a hacer en tu entrevista de asilo? Yo soy la abogada de inmigración Josie Rivera Cruz y hoy voy a contestar la pregunta de esta seguidora. Nos puede decir qué preguntas hacen, por favor. Este comentario nos lo dejó en nuestro último video donde estábamos tratando de documentar cómo era el viaje hacia la oficina de asilo de Arlington, Virginia, para una entrevista de asilo. Recuerden que esta entrevista específicamente es para asilo afirmativo, o sea, son personas que no están en la corte, y esas entrevistas son con un oficial de asilo de UCIS o inmigración. Si tienes una entrevista, guarda este video porque vamos a hablar sobre qué tipo de preguntas te hacen, y muchas veces estas son las mismas preguntas que un juez de inmigración haría dentro de lo que es su juicio para el asilo. Recuerda que el propósito de estas entrevistas con UCIS es que ese oficial de asilo determine si tú tienes un caso que cumple con todos los requisitos de la ley de asilo y si es un caso que se puede aprobar. Ahí ellos te van a hacer preguntas y a mí me gusta que la persona lo divida o se lo imagine como en 3 grupos de preguntas diferentes. Y aquí las vamos a discutir. El primer grupo de preguntas son preguntas personales. Ellos van a mirar la solicitud de asilo, la 589, y van a comenzar a hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu país de nacimiento? ¿Tu estatus civil? Si estás casado, si estás soltero, divorciado, etcétera. Si tienes hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿Dónde viven? Toda esa información que está en tu solicitud, a mí me gusta llamarla como preguntas biográficas o de trasfondo. También te pueden hacer preguntas sobre tu empleo o qué tipo de empleo hacías en tu país. En el segundo grupo de preguntas, vamos a imaginarnos que son preguntas sobre el reclamo de asilo. Ahí es que tú tienes la oportunidad de explicarle a ese oficial por qué tienes miedo de regresar, qué te pasó o qué es muy probable que te va a pasar si tú regresas a tu país. Cada caso es diferente, quiere decir que no todo el mundo va a tener las mismas preguntas para el caso de asilo. Si su caso de asilo es basado en persecución política, es muy probable que ese oficial quiera saber si usted alguna vez fue parte de algún partido político, si alguna vez usted participó en algún tipo de manifestación, marcha, si usted tuvo algún tipo de consecuencia negativa por hacer eso. También si usted reportó lo que le pasó a algunas autoridades de su país o autoridades internacionales, etc. Si su caso es basado en que usted, por ejemplo, recibió amenazas de muerte o daño físico, las preguntas van a ir entonces dirigidas hacia la experiencia de usted. Pero siempre, generalmente, el oficial quiere saber por qué razón salió de su país, por qué tendría miedo de regresar, a quién le tiene miedo y por qué razón le tiene miedo. Cuando vayan a hablar sobre su experiencia, traten de hacerlo de forma cronológica. Si usted tuvo 3 incidentes donde usted fue dañado, maltratado o abusado o amenazado, usted va a comenzar a hablar sobre el primer incidente, lo que pasó primero. Y así sucesivamente hasta llegar al futuro o a lo más cercano. De esa manera usted le está dando oportunidad a ese oficial de asilo y también al juez de inmigración, si usted estuviese en la corte de inmigración, de tener una idea más cronológica y sobre la historia y qué fue lo que le pasó. Dentro de este mismo bloque de preguntas también pueden preguntar sobre si las autoridades de su país podrían ayudarlo o protegerle si usted regresa, o si usted también tuvo algún tipo de reporte con la policía, le comentó a alguien. También el oficial de asilo puede hacer mención específica de documentos que usted haya presentado como evidencia para su caso. Por ejemplo, si usted presenta cartas de apoyo de familiares o amistades, etc., ese oficial puede decirle, mire, esta carta, ¿quién es esta persona? Explíqueme un poco por qué ella dice o él dice esto en su carta. Eso también puede ocurrir. Recuerden que estamos con UCIS, no estamos en la Corte de Inmigración, así que estas entrevistas son un poquito con un tono más casual. No tenemos un fiscal, no tenemos un juez, es un oficial de asilo que está sentado así con usted dentro de una oficina en su escritorio, y usualmente en esa entrevista solo se permite al solicitante de asilo, un intérprete si es que usted lleva su intérprete, y el abogado si es que usted tiene abogado y decide que su abogado lo acompañe. Para el tercer bloque de preguntas nos vamos a enfocar en información adicional. El oficial le puede hacer preguntas a usted sobre su historial de viaje, su historial criminal, si alguna vez usted ha sido detenido o arrestado, si usted ha viajado a algún otro país que no sea su país de origen o Estados Unidos, y si usted ha residido en un tercer país, porque esas preguntas pueden hacer que ciertas personas sean inelegibles para poder recibir asilo. Así que esto es una idea bastante genérica de cómo son las preguntas de un caso de asilo. Recuerden que cada caso es diferente, y si ustedes necesitan una asesoría mucho más específica, detallada y personalizada,
nos pueden llamar a nuestra oficina para agendar una consulta, pero síganme para recibir siempre videos e información de forma gratuita sobre inmigración en Estados Unidos.